No todas las historias comienzan con luces, aplausos o sonrisas. Algunos nacen en el silencio de la noche, en el frío de una ciudad que nunca duerme y en el corazón de alguien que lo ha perdido casi todo. En esta historia real, un encuentro improbable entre dos mundos completamente diferentes se convierte en algo que ninguno de los dos podría imaginar. Y lo que parecía ser el final, terminó convirtiéndose en el comienzo de algo profundo, conmovedor y transformador. Pero cuidado, esta no es solo otra narrativa conmovedora, es un poderoso recordatorio de que a veces la vida cambia en un instante, y con la persona más improbable. Así que, si buscas historias que conmuevan el alma, deja el like ahora y suscríbete al canal. Acomódate, respira hondo y prepárate, porque lo que viene después te hará verlo todo con otros ojos. Era una noche fría cuando Santiago, con pasos lentos y mirada perdida, cruzó la vereda vacía sin ser notado. Las luces de la ciudad seguían brillando a lo lejos, pero allí, cerca del puente, todo parecía oscuro, como si el mundo se hubiera olvidado de iluminar esa pieza. Vestía un traje oscuro, perfectamente alineado, pero sus ojos eran profundas, borradas, como si llevaran el peso de 1000 derrotas. Sus hombros encorvados revelaban que ya no tenía fuerzas para luchar. Caminaba como si no esperara nada más. Cada paso hacia el parapeto sonaba como un susurro de despedida. No hubo lágrimas, ni ira, solo silencio. Un silencio profundo, roto solo por el sonido del viento y algunos coches a lo lejos. Santiago no miró atrás, y quizás, en ese instante, creyó sinceramente que nadie lo echaría de menos. En la ciudad que nunca se detiene, él era solo otro invisible a punto de desaparecer. Santiago se detuvo frente a la barandilla del puente y durante unos segundos se quedó inmóvil, mirando el vacío que tenía delante. El viento frío golpeaba su rostro, pero parecía no sentir nada más. Bajó la mirada hacia las aguas turbias y oscuras que fluían lentamente, como si lo estuvieran esperando. Sus dedos temblorosos tocaron el metal helado. Subió lentamente, sin prisa, con la misma calma de quien está acostumbrado a perder. Allí, de pie en la barandilla, cerró los ojos y respiró hondo. Los recuerdos invadían su mente como un torbellino. Los días de gloria, el brillo de la juventud, los aplausos en las reuniones importantes, los brindis con exparejas, todo esto ahora parecía tan lejano como las estrellas en el cielo. En segundos, también se produjo la caída, la bancarrota repentina, la traición de los que más confiaban, el abandono de los que solo les interesaba, y lo peor de todo, soledad. Ni llamada telefónica, ni visita, ni abrazo sincero. En la mente de Santiago, todo tenía sentido. Si la vida le había dado la espalda, ¿por qué seguir insistiendo? El dolor era insoportable, no en el cuerpo, sino en el alma. Y justo cuando sus pies comenzaban a moverse hacia el abismo, se escuchó detrás de él una voz suave, frágil, casi imperceptible. «Señor, ¿usted va a volar?» Santiago se quedó paralizado. Su corazón dio un salto. Lentamente, se volvió, confundido, y lo que vio en ese momento lo cambiaría todo. Detrás de él, de pie junto a la barandilla del puente, había una niña, pequeño, sucio, con el pelo despeinado y los pies descalzos sobre el cemento helado. Debía de tener 7 años a lo sumo. El viejo abrigo que llevaba parecía demasiado grande para su delgado cuerpo. Sus ojos, sin embargo, no coincidían con su apariencia. Eran profundos, atentos, como si vieran más de lo que cualquier adulto sería capaz de ver. Santiago parpadeó, incrédulo. «¿Qué dijiste?», murmuró, sin entender si realmente estaba escuchando o si se trataba de algún delirio provocado por la desesperación. La muchacha dio un paso al frente y repitió con naturalidad:
Pregunté si va a volar, porque yo también quiero volar algún día, pero desde otra parte, no desde aquí. Esa frase, dicha con tanta inocencia, golpeó a Santiago como un rayo. Su voz no juzgaba, no tenía miedo, solo curiosidad. Miró a su alrededor, tratando de entender de dónde había venido esta niña. Tan tarde en la noche, sola. ¿Dónde están ustedes, sacerdotes? Component Placement preguntó, tratando de recuperar el aliento. La respuesta fue un simple encogimiento de hombros. No tengo. Estoy aquí porque me gusta mirar las estrellas. A partir de aquí vemos mejor. Por un instante, el silencio entre ellos fue casi sagrado. Santiago bajó del parapeto sin darse cuenta. Algo en esa muchacha, tal vez la ligereza, tal vez el coraje para hablar con un extraño, comenzaba a romper el peso que lo aplastaba por dentro. Pero aún no lo sabía, que esta reunión era solo el comienzo. Ahora, antes de continuar, quiero presentarte la mayor oportunidad de tu vida, la habilidad esencial que necesitas dominar con urgencia, o seguirás atrapado en las mismas dificultades, sin poder hacer el giro que tanto deseas. Y bueno, sé que has tenido momentos en los que has mirado tu vida y has pensado, merezco algo mejor que esto. Tal vez te hayas sentido frustrado por no poder avanzar financieramente, profesionalmente o incluso emocionalmente. Ves a las personas logrando grandes resultados y te preguntas, ¿qué hacen de manera diferente? Pero, amigo mío, aquí viene la solución que he preparado para ti. Imagina que tienes en tus manos un ebook que te enseña, paso a paso, cómo salir de este estancamiento y crear una nueva realidad. En este libro aprenderás exactamente cómo transformar tu mentalidad, desarrollar disciplina, ver oportunidades donde nadie lo hace y, sobre todo, cómo aplicar un método probado y verdadero para lograr una vida extraordinaria. Lo que antes parecía inalcanzable ahora se vuelve completamente posible. En tan solo unas semanas puedes empezar de cero y empezar a ver resultados reales. Con el valioso contenido que encontrarás en el método de torneado, aprenderás a superar cualquier obstáculo, crear una mentalidad inquebrantable y, finalmente, lograr el éxito que siempre has querido. Y una cosa más, una vez adquirido, este conocimiento será tuyo para siempre. Formará parte de lo que eres, moldeando tu forma de pensar y actuar de forma definitiva. En su lugar no dejaría pasar esta oportunidad. El libro electrónico está anclado a los comentarios, esperándote solo a ti. No pierdas esta oportunidad, ya que es posible que no esté disponible por mucho tiempo. Ahora es el momento de actuar. Si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que salir adelante y empezar ahora. Con este libro electrónico, tu turno es inevitable. Pero recuerda, esta oportunidad no estará disponible para siempre. Así que, haz clic en el enlace y consigue el tuyo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Santiago se paró frente a la niña, como si el mundo hubiera dejado de girar por unos momentos. Trató de encontrar palabras, pero ninguna le pareció suficiente ante la sencillez de aquella mirada infantil. ¿Cómo te llamas?, suingió con voz aún ahogada. Lucía, respondió ella, con una sonrisa tímida. Un nombre tan ligero, tan lleno de luz, y sin embargo, llevado por alguien a quien la vida parecía haber olvidado. Lucía no le preguntó qué hacía allí. No preguntó por qué lloraba, ni por qué parecía tan destrozado por dentro. Simplemente se sentó en la acera, abrazándose las rodillas, como si ya estuviera acostumbrada a la oscuridad, pero supiera cómo ver más allá de ella. Y fue allí, sin darse cuenta, que Santiago se sentó a su lado. No se necesitaban palabras por el momento. Era como si ese silencio compartido dijera más que una frase bonita. Y aquí es donde les pido a ustedes que están viendo.
Si esta historia ya les está tocando el corazón, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Nos ayuda a seguir aportando narrativas reales y profundas como esta. Ahora, respira hondo, porque lo que Lucía está a punto de decir se quedará contigo durante mucho tiempo. El silencio entre los dos duró unos minutos, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio raro, del tipo que une a dos personas sin tener que decir nada. Santiago miró a Lucía como si estuviera observando un misterio, tratando de entender cómo una niña tan pequeña podía tener tanta serenidad. Fue entonces cuando habló, con voz tranquila y suave, como si contara algo común. A veces vengo aquí cuando puedo dormir. Me gusta imaginar que mi madre está entre las estrellas. Santiago la miró con renovada atención. ¿Tu mamá ya no estás contigo? Drenia aventuró. Lucía asintió. Se fue cuando yo era muy chiquita. Dicen que está en un lugar bonito, pero yo prefiero pensar que me cuida desde allá arriba. Sus palabras atravesaron a Santiago como una flecha invisible. Él, que cargaba con tanto peso por todo lo que había perdido, ahora se encontraba frente a alguien que había perdido mucho más, y sin embargo, encontró belleza en su ausencia. Lucía miró al cielo con una fe que ya no conocía. Era como si cada estrella fuera una respuesta silenciosa, un guiño del universo que decía que nada estaba realmente perdido. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió algo extraño. No era alegría, pero tampoco era dolor. Fue una chispa de vida que intenta reavivarse. Santiago mantuvo los ojos fijos en el cielo durante unos segundos, tratando de encontrar en las estrellas lo que Lucía veía con tanta facilidad. El viento seguía siendo frío, pero ahora había un sutil calor brotando en su interior, como si aquella muchacha hubiera encendido una luz donde solo había oscuridad. Fue entonces cuando se volvió hacia él y le preguntó, con la brutal inocencia que solo un niño puede tener: ¿por qué usted estaba allá arriba? ¿Iba a saltar? La pregunta llegó como un rayo, directo, sin rodeos, sin miedo. Santiago tragó saliva. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que, sí, había pensado en dejarlo todo? ¿Cómo justificar algo tan profundo y oscuro ante alguien que todavía veía el mundo con ojos de esperanza? Vaciló, desvió la mirada, pero Lucía insistió, sin agresividad, solo con curiosidad. Es que si usted se va, nadie le va a contar al mundo lo que siente. Y hay muchas personas que se sienten así, pero no hablan. Eso lo desmanteló. En cuestión de segundos, Lucía había tocado un punto al que nadie se había atrevido a llegar. No se trataba solo de él. Se trataba de aquellos que, como él, llevaban cargas invisibles, sonriendo por fuera y gritando por dentro. La muchacha no lo juzgó, solo lo vi a él. Y eso, para Santiago, fue más que suficiente para que se replanteara todo. Lucía se levantó, desempolvó su viejo abrigo y miró a Santiago con una dulce sonrisa, como si acabara de hacer algo muy importante. ¿Tiene hambre?, Swing preguntó, como si ofreciera una solución al problema más simple del mundo. Santiago vaciló un momento, sorprendido por una pregunta tan inesperada. No había comido durante horas, tal vez en todo el día, pero ni siquiera se había dado cuenta. El dolor que llevaba dentro era tan denso que su cuerpo había dejado de hacer exigencias. «Un pozo», Drenia respondió, casi avergonzado. Lucía sonrió satisfecha y sacó una bolsa de plástico maltratada de una caja de cartón cercana. Dentro había un trozo de pan duro, una manzana magullada y un pequeño paquete de galletas. Es lo que tengo, pero si compartimos, los alcanzamos. Santiago quedó paralizado. Esa chica,
que no tenía nada, lo ofrecía todo. Y lo hizo con una generosidad tan natural, tan ligera, que desarmaba cualquier defensa. Se sentaron juntos en la acera, compartiendo ese pequeño banquete como dos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Y es en este momento que te invito a que dejes el like en este video y te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Historias como esta merecen ser compartidas, y la de Lucía apenas comienza. A medida que compartían lo poco que tenían, Santiago observaba a Lucía cada vez con mayor atención. Había algo en ella que lo desconcertaba, algo imposible de explicar solo con lógica. Comió lentamente, como si saboreara cada bocado con gratitud. Entre bocado y bocado, contaba pequeñas historias, de cómo encontraba monedas en el suelo, de cómo a veces conseguía sopa de un vendedor de la esquina, de cómo una señora le dio una manta el invierno pasado. Cada frase iba acompañada de un brillo en sus ojos, como si hubiera aprendido a ver la belleza incluso en las cosas más difíciles de la vida. Cuando terminaron de comer, Lucía se levantó, corrió a un rincón escondido del puente y regresó con algo envuelto en papel de periódico. «Quiero dar algo», dijo. Santiago arqueó las cejas sin entender. Abrió el paquete y reveló un pequeño botón dorado viejo y desgastado por el tiempo. «Era de mi mamá», susurró. «Lo guardo para los momentos especiales». Santiago no supo qué decir. Ese simple objeto, sin valor material, tenía un significado inmenso. Era como si le confiara una parte de su propio corazón. Y allí, bajo ese puente olvidado, Santiago recibió el regalo más grande de su vida. No era el botón, era confianza, era el gesto, era el renacer silencioso de algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. El cielo comenzaba a despejarse en el horizonte cuando Santiago se dio cuenta de que había pasado toda la noche allí, sentado junto a Lucía, debajo del puente donde había planeado acabar con su propia vida. Pero ahora, ese lugar tenía otro significado. Ya no era un símbolo de dolor, sino una marca de renacimiento. Miró a la muchacha, que se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el brazo, todavía sosteniendo el paquete con el botón dorado. El mundo a su alrededor comenzaba a despertar. Los coches volvían a circular. El sonido de la ciudad volvía a la vida. Santiago se levantó lentamente, cubrió a Lucía con su chaqueta y dio un paso atrás, observándola como si contemplara un milagro. Sentí algo diferente en mi pecho, un calor, una ligereza, una voluntad silenciosa de continuar. En ese instante, comprendió que había algo más fuerte que el dolor: la conexión, el simple hecho de ser visto, escuchado y cuidado. Lucía le había salvado la vida a Santiago, no con discursos, sino con presencia. Y ahora sabía lo que tenía que hacer. Esa historia no terminaba ahí, al contrario, apenas comenzaba. Y tal vez, solo tal vez, el mundo necesita más Lucías, ojos más atentos, de más manos extendidas en el momento adecuado. Porque a veces, todo lo que alguien necesita para seguir adelante es de notar